Felizmente conseguimos restabelecer a conexão de internet, então vamos ter a participação da Anestésia Senha. Eu vou fazer uma breve apresentação dela, se bem que ela é bastante conhecida aqui no Brasil, porque os trabalhos, textos, livros são muito usados na área de ciências sociais. A Anestésia Senha é licenciada em Economia pela Universidade Autônoma do México e doutorada em Relações Econômicas Internacionais pela Universidade Paris Sud, na França. É membro do Instituto de Investigações Econômicas da Universidade Nacional Autônoma do México e coordenadora do Observatório Latino-Americano de Geopolítica. Professora da UNAM, participa do grupo de pesquisa do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais CLACSO. Ela já coordenou grupos de trabalho do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Tem experiência na área da economia, com ênfase em economia internacional, atuando principalmente nos temas de América Latina, geopolítica, mudanças civilizatórias e militarização na região. Anestésia, no sé si nos estás escuchando bien. Sí, estoy escuchando. Sí, entonces la idea es que tengas unos 30 minutos para hacer tu presentación y luego, si es que el tiempo te permite, participar en el debate que debe comenzar como a las 5:30 más o menos. Entonces te dejo la palabra, estás proyectada en el telón y el público está aquí listo para escuchar. Un abrazo y muchísimas gracias por haber aceptado participar con nosotros con todos estos problemas técnicos, pero es una gran, enorme alegría poder escucharte esta tarde. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes creo, a todos y a todas. Para mí también es un gusto haber podido participar con ustedes, con Mónica, pues también conozco hace tiempo, trabajamos juntas en todo y compartimos siempre muchas ideas, muchas experiencias de investigación, entonces me resulta muy interesante estar con ustedes en este espacio. Bueno, como la idea es un poco hacer el balance de las nuevas señales del orden económico mundial, según me informó Mónica. Entonces, primero que nada, creo que tenemos que identificar que el momento en el que estamos es un momento realmente de gran incertidumbre en todos los terrenos. Es decir, el orden mundial no está en su momento más delimitado, sino que es un orden que se está moviendo, que incluso a ratos nos impide, por ejemplo, yo que trabajo con mapas, hacer realmente un mapa de los aliados de un lado y de los aliados de otro o de otros lados posibles en la disputa internacional, porque permanentemente se están moviendo los juegos de fuerzas. Entonces tenemos, eso sí, que desde la época de la Guerra Fría no había habido quizá un momento de enfrentamiento tan claro o de bipolaridad tan clara como el que se está perfilando en este momento. Y eso justamente es uno de los temas que hace que todas las relaciones internacionales y que incluso la política hegemónica se tenga que estar rediseñando constantemente y tenga que estar presionando en todos los terrenos. Yo identifico que uno de los elementos, digamos, que de algún modo es una señal en este campo es el tratamiento que se da al multilateralismo, porque curiosamente algo que digamos la potencia hegemónica, la fuerza hegemónica del planeta propuso como un elemento disciplinador, que era el multilateralismo, hoy esta potencia hegemónica es quien lo está rompiendo, quien está tendiendo a saltarse todas las instituciones internacionales que se habían creado para esto, irse por una vertiente muy digamos unilateral, muy sesgada,
impositiva, presionadora frente a la comunidad internacional, y por el otro lado vemos que las propuestas multilateralistas resurgen de las manos de aquellos que están de algún modo haciendo resistencia o contrapeso a las medidas hegemónicas, a la política hegemónica, y que han sido, por ejemplo, el soporte a través del cual China, Rusia se han empezado a mover en ese escenario, como que creando también sus propias condiciones de relación, de sus propios modos de ir tejiendo pues alianzas, a veces más firmes, a veces menos cercanas, pero que les están permitiendo abrirse paso en el terreno internacional y hacerle contrapeso, sí, a las medidas y a las políticas lanzadas por Estados Unidos, ¿no? Digamos el ejemplo. Hay una gran discusión sobre si la hegemonía se está perdiendo o no se está perdiendo por parte de Estados Unidos. Yo, cuando hablamos de hegemonía, por supuesto, estamos hablando, como todos ustedes saben, de capacidad de liderazgo, no de imposición. Estamos hablando de capacidad de liderazgo, estamos hablando de un proyecto que tiene la virtud de poder articular a la mayor cantidad del planeta bajo sus reglas. Y que en esa medida pues es un proyecto que es compartido por todos, a veces incluso de manera menos voluntaria, digamos, pero porque las condiciones del mercado o las condiciones de las relaciones internacionales no permiten hacer de otro modo. Este liderazgo efectivamente creo que tiene un momento complicado, porque la propuesta, digamos, de articulación, la propuesta civilizatoria lanzada por el capitalismo, ¿no? Que en principio yo diría que está realmente en crisis, ¿no? En crisis de legitimidad, pero del capitalismo liderado por Estados Unidos, por este sujeto hegemónico que se ha conformado en torno al Estado norteamericano, está siendo muy cuestionado desde todas partes, desde todos los puntos de vista. Por un lado, por potencias emergentes que dicen no tenemos por qué aceptar todas las reglas del juego, nosotros también podemos imponer las nuestras, y entonces ahí tendríamos una especie de conflicto intrahegemónico, es decir, coaliciones o potencias que tienden a irse conformando como aquellos que pueden ir construyendo esa posibilidad de liderazgo que en principio Estados Unidos está perdiendo, y otros que cuestionan realmente la manera como el capitalismo funciona y la manera como el capitalismo al estilo americano está funcionando en el mundo. Entonces allí vamos a tener dos tipos de confrontaciones distintas, las dos preocupan a aquel que detenta todavía la hegemonía, por muy cuestionada que esté, y va a tener políticas hacia una y hacia la otra simultáneamente. Pero acá quizá un punto que es muy importante destacar es que aunque la hegemonía nos habla de capacidad de liderazgo, y cuando pensamos en esa capacidad de liderazgo o en esa universalización de una visión del mundo, de la visión americana del mundo, a veces pensamos rápidamente que esto es algo que está presente solo en el imaginario, en las ideologías, en los modos de pensar, pero todo esto y los modos de pensar mismos tienen, por supuesto, un soporte material. Uno no piensa en algo, Marx decía, uno es incapaz de imaginar aquello que no
tiene asidero o asiento material, es decir, más allá de lo que tú conoces, es imposible imaginar un mundo distinto. Siempre lo imagina uno con base en la materialidad, en las condiciones físicas, territoriales, en las condiciones de relacionamiento en las que está el ser. Y entonces, al construir una visión del mundo, Estados Unidos, este American Way of Life, ha ido construyendo una manera normativa y al mismo tiempo material de vivir este mundo. Las condiciones de la producción, el estilo de la producción, el tipo de productos, la manera como se apropian de los recursos naturales, qué son aquellos bienes de la naturaleza que se convierten en recursos naturales. Todo esto está definido por esa visión del mundo y por las capacidades de apropiación o las capacidades de transformación que se van desarrollando a partir de esa visión del mundo. Yo todo esto lo digo porque yo quiero insistir mucho en que la hegemonía tiene un contenido material muy preciso y que es esa materialidad en gran parte la que se está disputando en estos momentos. La manera como se territorializa, la manera como se produce, la manera como se consume, el contenido de la producción y el consumo, todo eso es lo que está en disputa, sea con aquellos que quieren un modo de vivir y de producir, de generar riqueza, de generar condiciones de sobrevivencia diferente al capitalista, o sea con aquellos que simplemente quieren estar colocados, posicionados de otra manera en los espacios de toma de decisiones sobre todos estos aspectos. Entonces ahí estamos en esa disputa, y esa disputa es principalmente por territorios. El territorio entendido en un sentido muy amplio también, muy complejo. El territorio que es producido a partir de los modos de vida y de las formas que los pueblos se dan para vivirlo. También de las condiciones que le son inherentes, ¿no? Las condiciones naturales. Entonces estamos en este momento de disputa muy fuerte por las condiciones materiales y la manera de producirlas, por los modos de pensar, por la manera de entender el mundo, y todo esto lleva a un cuestionamiento que el propio capitalismo y el propio hegemón y la propia disputa hegemónica están haciendo de la institucionalidad que ha sido generada a lo largo del siglo XX. Es una institucionalidad, en parte estos organismos internacionales con los que inicié la plática, que permitían la multilateralidad, pero una multilateralidad jerárquica, más o menos disciplinaria y bien ordenada, y que hoy están siendo insuficientes para garantizar el disciplinamiento ahí, y que al contrario están siendo un espacio en el que se disputan los contrapesos hegemónicos. Eso, pero también instituciones como las instituciones jurídicas, las legalidades de funcionamiento del sistema, todo el sistema, si ustedes han estado siguiéndolo, se ha ido colocando en esto que Agamben ha estudiado tanto, que es esta condición de estados de excepción, es decir, las estatalidades han perdido una coherencia conceptual y se han ido transformando en estados de excepción que son legitimados como si fueran estados, digamos, regulares, ¿no? Allí hay una serie de reglas del juego social que se están rompiendo y una manera de lograr las cohesiones sociales
que también tiende a moverse hacia un terreno mucho más impositivo, mucho más represivo, ¿no? E intolerante, ¿no? Y bueno, tenemos ejemplos de eso por todos lados, pero es una característica general que está teniendo el sistema en este momento, porque es un sistema que se está mostrando incapaz de ser el regulador de la socialidad en condiciones de expropiación y exclusión crecientes. Entonces, no tiene condiciones de crear esa consensualidad o ese reordenamiento, y esto lo lleva en gran medida a guerras, a desatar guerras por todos lados, o a procesos como el que estamos viviendo hoy en varios países de América Latina, también de otras partes del mundo, del que pues Chile es uno de los mejores ejemplos, ¿no? Es decir, hay una ruptura de las instituciones regulares a través de condiciones que las colocan en la excepcionalidad y que introducen dinámicas de intolerancia en las relaciones sociales. Es decir, la guerra bajo sus diferentes modalidades, que ahora vamos a ver en un momento, está funcionando como el elemento rector de la política. Es decir, la política se está haciendo en este momento en el mundo a través de la guerra, de las guerras, bajo sus diferentes modalidades. Yo diría entonces, para concluir esta parte como introductoria, que estamos en una época realmente de transición. El problema es que no sabemos muy bien de transición hacia qué. Estamos transitando hacia una nueva hegemonía dentro del capitalismo, ahí muy claramente una hegemonía más oriental, más asiática, pensando en una posible coalición de fuerzas entre diferentes tipos de poderes que hay en esa zona. Yo diría muy marcadamente 3 países que están ahí apuntando como a convertirse en esta coalición que disputa la hegemonía, que son Rusia, Irán y China, ¿no? Y cada uno con sus características que les permiten ser una franja territorial muy interesante, porque es una franja que casi construye un muro, ¿no? Como para conectar a Occidente con Oriente, y que en esa medida controla el paso por los tránsitos en ese terreno, pero que también tienen características muy distintas en cuanto a sus condiciones de disputa, sus campos de disputa. Irán, con sus inmensos yacimientos petroleros, para ser de esta coalición, particularmente proveyendo a China de los energéticos que necesita. Rusia, con una industria del armamento y de la inteligencia militar que está mostrando tener condiciones de competitividad bastante desafiantes frente a Estados Unidos. China, una potencia económica, pero también con sus desarrollos en tecnologías de punta completamente, que son justo las tecnologías que permiten el desarrollo de los sistemas militares, ¿no? Estas tecnologías de punta como la inteligencia artificial, como la física cuántica y sus aplicaciones, como la materia negra, y otras de ese tipo que están empezando a poner en problemas a los espacios de innovación científica y tecnológica de Estados Unidos, particularmente todos los vinculados con la industria militar y la supremacía en el terreno militar y de la competencia industrial en general.
Entonces tenemos, digamos, como esta posibilidad, como un futuro posible en el mediano plazo, una, digamos, alternancia en las cabezas hegemónicas del mundo capitalista. Tenemos también, creo que en el escenario, algo como más apocalíptico, porque las maneras como se está llegando a esta disputa hegemónica son a través de la instauración de políticas de guerra, de destrucción, de violencia, que además se acompañan de una depredación del área natural, digamos, de la naturaleza, en todos sus... en todos los campos, en todos los territorios del planeta, y entonces eso nos hace pensar que también un horizonte posible a mediano plazo es justamente el del caos destructivo, podríamos decir, ¿no? Porque tenemos también otros de caos constructivo, pero el caos destructivo que tendería como yo decía, a un futuro realmente apocalíptico, con pocas esperanzas y con pocos canales de salida. Y otros son las bifurcaciones que de algún modo se están construyendo en esos espacios, digamos, menos acosados quizá, o en algunos donde la lucha de los pueblos es tan fuerte que a pesar del acoso logran crear circunstancias que permiten, por un lado, imaginar, o sea, pensar en horizontes de modos de vida realmente sustancialmente distintos y que permitirían tener una salida al sistema, pero siempre en todos estos casos, en este último, digamos, campo, lo que estamos siempre identificando son rupturas realmente sistémicas, ya no pensadas dentro del propio sistema, cómo hacer para encontrar huequitos menos dañinos, menos onerosos dentro del propio sistema, sino perspectivas de sistemas de vida completamente distintos, ¿no? Que de repente son distintos, de repente no. En cada uno de los casos hay como posibilidades de que ese sea el camino y también posibilidades de que no lo sea, porque tienen muchos elementos que se les contrarios. Para pensar un poco en todo esto se los dejo así como, digamos, contexto en el cual yo estaría pensando algunas de las cosas que están ocurriendo hoy en el planeta, que las leo sobre todo desde un punto de vista territorial, de la territorialidad, de la manera como vivimos, construimos, deshacemos o rehacemos o construimos los territorios. Y entonces aquí voy a mostrar algunos mapas de una presentación que hice. Les pido que pongan la primera diapositiva, por favor, porque yo no quiero compartir tan fácilmente, tan complacientemente esas ilusiones de que por fin ya China emergió en el planeta, va a derrotar a Estados Unidos y vamos a ser todos muy felices porque ese invasor imperialista que teníamos enfrente ya no existe. China lo va a controlar. Es un poco la caricatura de algo que está en las mentes de mucha gente, con razones, ¿no? Con elementos de la construcción material que sí puntan un poco en ese sentido al mediano plazo quizá, y en esa coalición con Irán, Rusia, quizá otros, que podría ser posible eso, pero no necesariamente eso es lo que ya está aquí, ya está ocurriendo en este momento. Entonces yo aquí tengo un mapa que muestra cuáles son las capacidades de generación de riqueza en el planeta. Y entonces comparo a Estados Unidos con los BRICS. Ahí están ustedes indicados en este mapa. Disculpen, pero
yo no puedo ver los mapas y no sabía que no los iba a poder ver, entonces de repente me puedo confundir en la secuencia. Pero supongo que este es el mapa donde se comparan Estados Unidos y los BRICS. ¿Es verdad? No, isso não. Isso aí não precisa. Debería ser primero. Vale. ¿Quieres que regresemos al anterior? A ver, son 3 mapas que van a ir en secuencia. Quizá los pueden llevar hacia adelante y reposarlos un poco mientras hablo. Entonces ir 3 veces y regresar 3 veces. Porque yo aquí la comparación que hago es como ese poderío de Estados Unidos, que en principio está ya en declive, sin embargo se sostiene desde muchos puntos de vista. Entonces calculo cuánto es la riqueza que se está generando simplemente medida por los indicadores del Producto Interno Bruto, que se genera en Estados Unidos por un lado y en algunas regiones del planeta que son muy significativas por el otro. Y comparo esto con los elementos que se tienen que poner en juego para generar esta riqueza. Entonces, para mí hay 2 elementos que son fundamentales, que son por un lado las riquezas naturales y por el otro las riquezas humanas, la fuerza de trabajo, es decir, la población que tiene que involucrarse directa o indirectamente en esas dinámicas sociales que permiten la generación de esa riqueza. Alastair, déjame que te interrumpa. ¿Quisieras que cambiemos al siguiente mapa? Yo sugerí que pasen los 3 mapas, los regresen y los vuelvan a pasar. Perfecto. Para que la gente pueda irlos comparando. Bien, así lo haré. Por favor. Entonces, bueno, acá la idea es que con un relativamente pequeño territorio y población, Estados Unidos tiene una capacidad de generación de riqueza que es muchísimo más grande que la de muchos de los bloques de contrapeso posibles podría tener en el planeta. No incluí todos los ejercicios que he hecho, pero incluí algunos que para ustedes pueden ser significativos. Y entonces, por ejemplo, comparando riquezas más o menos equivalentes de Estados Unidos por un lado y los BRICS por el otro lado, yo encuentro que para que estas dimensiones de riqueza sean relativamente equivalentes, siempre todavía tiene mayor que Estados Unidos, pero casi equivalentes, los BRICS tuvieron que poner 4 veces más territorio y 10 veces más población que la que se requirió en el caso de Estados Unidos para generar esta riqueza. En el caso de China, yo les sumé América Latina y el Caribe y África, en un caso quitando a los 2 países BRIC de esos continentes y en otro caso poniéndolos. Y de cualquiera de las 2 maneras, ahí se ha tenido que aportar 8 veces más territorio, es decir, más recursos naturales, más biodiversidad, más mineral, más todo aquello que contiene el territorio. Se ha tenido que aportar 8 veces más y población 9 veces más en el caso de Estados Unidos. Entonces, para mí es importante señalar esto, porque creo que la capacidad de generar riqueza no depende solamente de unos resultados de la producción industrial, por ejemplo, o de todos los bienes producidos que se suman en un indicador, sino que se han movilizado sociedades completas y territorios completos para hacer esto. Estos ejercicios que hice me harían pensar que todavía hay una solidez bastante grande
en el caso de Estados Unidos. Además, hay que recordar que cuando decimos Estados Unidos, parece que estamos hablando de un país, pero en realidad estamos hablando de un país, de un sujeto complejo, digamos, que es el que tiene el poder en el mundo. Estamos hablando de un conjunto de corporaciones que tienen su matriz o su sede operativa en Estados Unidos, pero que en realidad tienen redes de producción, de extracción, de comercialización en todo el territorio mundial. O sea, no es un país el que está ahí, sino es esta densidad de elementos que hacen que este país aparezca con esas dimensiones, con esa complejidad, con esa potencia, ¿no? Con esa capacidad frente al resto. Entonces, para mí aquí todavía tenemos mucho que disputar para pensar que este debe ser el pivot, de algún modo, de la hegemonía mundial. Por supuesto, disputada. Cuando hablamos de hegemonía, siempre estamos hablando de disputa. Nunca estamos hablando de algo, digamos, fácil y definitivo. Siempre estamos hablando de tensiones de fuerzas, pero dentro de esas tensiones de fuerzas, Estados Unidos tiene la capacidad de regularlas, orientarlas, presionarlas, hacer que de algún modo sigan girando, sobre todo en torno a su propio eje, a pesar de que hay otra vez muy fuertes. Otro elemento, pasemos ahora sí al siguiente tema de las diapositivas, que es el de las capacidades bélicas. Es decir, en este escenario que yo les he contado, en realidad aquí hay un elemento que es uno de los protagonistas centrales del proceso disciplinador capitalista del siglo XX, y es justamente el elemento militar. Es decir, hoy las políticas de producción incluso se definen militarmente. Cualquier otro tipo de políticas en el escenario internacional se están definiendo militarmente. Desde el momento en que se piensa cualquier tipo de relaciones como en un campo de batalla y como relaciones entre amigos y enemigos, hasta que se aplican diferentes formas de hacer la guerra en diferentes con diferentes medidas de fuerza, diferentes efectos específicos en las regiones del mundo, pero en todos lados se están combinando todos esos elementos de hacer la guerra que yo concibo dentro de aquello que los militares del Pentágono llaman el espectro completo. Es decir, hay dimensiones para hacer la guerra que parecen no militares, no bélicas, como por ejemplo la dimensión del control de imaginarios, del control de narrativas, del control de medios de comunicación, que de verdad se militarizan en el momento en que funciona de manera articulada con todos los otros elementos que propiamente son los que reconocemos como aquellos de hacer la guerra. La guerra se puede hacer de un modo, podríamos decir, duro o suave. Duro con una ofensiva de guerra, digamos, con declaración de guerra, como la de Afganistán, oye, pues pero también con digamos, una tonalidad más aparentemente suave, igualmente, digamos, camina depredadora, pero con otras modalidades, que es esta de introducir como las guerras reptantes, las guerras difusas, las guerras de baja intensidad, las dinámicas de violencia dentro de las poblaciones, dentro de los barrios, y con eso ir disciplinándolas, ir, por ejemplo, abriendo espacio ahí donde hay
recursos valiosos, ir corriendo poblaciones que de repente empiezan a resultar excesivas o, digamos, ya superfluas, y todos los elementos que se combinan con dinámicas que pues llaman de muchas maneras distintas, pero que en términos generales conforman una especie de guerra que se extiende como, yo diría, como mancha de aceite, va poco a poco corriendo desde puntos muy específicos hasta regiones mucho más amplias. En el mapa que puse ahí en esta otra sección, puse mapa primero, que es el de las zonas realmente de guerra, donde hay realmente situaciones de violencia muy pronunciada. Allí ustedes verán que incluyo el caso de México, que es un caso que en principio no tiene declaración de guerra. Yo no podría identificar, por ejemplo, la invasión de algún país externo que nos hace estar en guerra, pero sí hay una dinámica de guerra generalizada, de impunidad, violencia, de desplazamiento de poblaciones, en el que tenemos una cifra de muertos, desaparecidos, que es equivalente a la de Siria. Entonces, es también una guerra que yo llamo situación de guerra, porque se imponen condiciones de guerra realmente, aunque no haya declaración de guerra. Pero entonces, en ese primer mapa que ustedes están viendo en esta sección, están esas guerras que no existían a principios del siglo XXI, casi ninguna de ellas. Incluso el Plan Colombia inicia en ese momento, las guerras de la guerra de Afganistán inician en el 2001, es decir, todas las guerras del siglo XXI, esta nueva oleada y esta nueva mentalidad de guerras que se imponen a partir del momento en que Estados Unidos siente hegemonía muy amenazada y empieza a expandirse de modo distinto. Es a partir de este momento, yo diría que es muy evidente cómo es la guerra, porque se convierte en el elemento central de la política. En el segundo mapa de esta sección, si lo ponen por favor, ahí yo ya estoy mostrando otros países. Se incorpora entre otros Brasil, porque hay estos que se han perfeccionado tanto, estos modos de hacer la guerra o estos modos de ocupar territorios de manera relativamente violenta, pero a veces muy encubiertos, de procedimientos jurídicos, de procedimientos incluso de defensa constitucional, como en el caso de Honduras, ¿no? Y que hacen pensar que, digamos, las condiciones de la democracia siguen vigentes, y que lo que hay allí no son cambios simplemente de régimen, hubo elecciones, ¿no? De repente, aunque las elecciones hayan sido bajo estado de excepción o bajo irregularidades jurídicas, políticas y todos tipos que en verdad les quitan legitimidad, ¿no? Pero allí yo incorporo el caso de los que sí reconozco ya en este momento como golpes claves, ¿no? Que se ven, bueno, obviamente en Honduras, en Ecuador, en Brasil, por supuesto en este mapa, para ver América Latina particularmente, podríamos ir sumando algunos otros casos en que sí podemos identificar políticas muy articuladas de intervención, pero no es tan fácil decir que ocurrieron de este mismo modo relativamente fraudulento de imposición de estados de excepción previos a elecciones, ¿no? Que allí, pues no sé, es donde yo incorporaría algunos de los aliados muy cercanos de Estados Unidos en el continente, como Argentina y Chile, Perú, ¿no? Por ejemplo.
Y entonces cuando ya viajáramos el mapa en estos términos, nosotros vemos cómo hay una cierta, esta mancha de aceite de la que yo hablaba, que se va extendiendo sobre el territorio, que va abarcando zonas cada vez más amplias. En el caso de América Latina es muy claro que es propiamente Estados Unidos o las políticas de Estados Unidos las que están logrando hacer esa articulación. No es allí, no es en ese nivel, no están las funciones que están en disputa. Con trabajos, Rusia, China, por ejemplo, han estado participando en algunas cosas, en el caso de este eje del mar que han vuelto a nombrar para América Latina ahora, que es el que está en Cuba y Venezuela, y en Cuba y Venezuela, bueno, obviamente Bolivia también, pero en Cuba y Venezuela, tanto Rusia como China han estado de algún modo haciendo algunos tratos, en el caso de Rusia más militares, en el caso de China más económicos, pero que tienden a hacer un pequeño contrapeso, pero definitivamente la manera como se siente la guerra o el control territorial en este continente está protagonizado por las fuerzas que vienen del lugar. Así va a ocurrir también con la franja que en el mapa se marca. Si ustedes ven bien ese mapa, va desde el Medio Oriente, yo diría que se desliza fácilmente pasando por África hasta Venezuela, hasta, digamos, estos países alrededor de Venezuela, hasta la cuenca amazónica. Y es curioso que esta guerra justamente va siguiendo los pasos de la franja energética más importante del planeta. Sobre esa franja energética, ahí donde están las mayores reservas petroleras, gasíferas e incluso de otras, ¿no? Genéticas, minerales, es donde se ha ido construyendo todo este terreno de guerra, que como es terreno de guerra, es controlado militarmente, por una razón o por la otra, ¿no? Se logra legitimar la presencia militar ahí en ese terreno. Entonces, tanto el caso como el de Irak, en el que se hace una invasión y además que están los yacimientos petroleros, como cualquier otro de los que están en esa. Yo aquí quiero decir algo que me parece que es importante también tener en cuenta para esta nueva manera como se están organizando pues, los poderes, las disputas hegemónicas en el mundo hoy, y es que una guerra ya no se define por su momento de inicio y de término, es decir, las guerras no se hacen propiamente para ser ganadas, sino para abrir campo, yo digo. Por supuesto que ganar requiere parte abrirse campo, pero hay muchas veces se dice que en realidad en Irak están empantanados, que en tal otro territorio no logran ganar, no, pero están, o sea, no, el propósito no necesariamente es ganar, el propósito es conjugar los puntos de densidad estratégica dentro de estos territorios como para poder disponer de ellos dentro de sus segmentos de competitividad en todos los territorios. Entonces, tenemos esta gran franja, estas guerras que se han ido desarrollando, desatando con diferentes intensidades, pero en las que en todas ellas podemos identificar a un protagonista central, que es el militar. Entonces, también desde la lectura del militar, tenemos que entender que hay, a pesar de todo lo ilegítimo que pueda ser y de todo lo refutado que puede estar, hay una capacidad, hay una potencia que permite imponer condiciones que es la que está ejerciendo, pues, nuevamente en este caso, esa potencia hegemónica que mientras más
más sangrientas en realidad. Hay un cuadro después de estos dos mapas que nos habla de los presupuestos militares. Es un cuadro que es muy interesante, porque realmente ahí sí quien le sigue los pasos a Estados Unidos es China, con características muy distintas, ¿no? Estados Unidos tiene una fuerza militar sustentada principalmente en la tecnología, en las máquinas, en los aparatos, es decir, en todas esas creaciones tecnológicas que les dan seguridad frente a otro tipo de enemigos. China y otros países, yo diría los BRICS, porque ahí podría pesar India un poco, podría pesar la Federación Rusa, tienen una fuerza militar que, si bien está haciendo grandes esfuerzos y grandes avances en el terreno tecnológico, está lejos de compararse con la masividad del terreno en el que estas tecnológicas se han construido por parte de Estados Unidos, y que tiene en cambio una fuerza humana muchísimo mayor que la de Estados Unidos. Ahí yo, por ejemplo, un dato es que China, en lo que va de este siglo, ha duplicado su presupuesto en defensa, pero Estados Unidos, miren ustedes, es todavía 4 veces lo que tiene China, pero además este año ya aprobaron el presupuesto más alto de la historia y del mundo, que es de 716 miles de millones de dólares. Una cosa bárbara, arrasadora, impresionante. ¿Qué significa tener más presupuesto para la política? Significa, podemos comprar científicos mejores del planeta, podemos tener los mejores laboratorios, podemos tener el mejor equipo, ¿no? Por supuesto, no es ni mucho menos, y hay que recordar que señalaba en un inicio de las tecnologías desarrolladas tanto por Rusia como por China, por Rusia particularmente en equipo militar, por China en inteligencia artificial, y que hacen un boquete ahí pequeño, pero no llegan a tener todavía la capacidad, la dimensión y las posibilidades que tiene el acervo. 5 minutitos son Además de que aquí hay que tomar en cuenta que las guerras hoy se hacen mucho a través de revistas. Entonces ahí también hay que seguir la pista de países que están desarrollando no solo tecnología de guerra en términos de equipo, sino tecnología de guerra en términos de inteligencia, organización, modalidades de participación de los grupos de élite, etc. Entonces también el presupuesto militar da la capacidad para contar en mayor medida con esos elementos. Pasamos rápidamente a una tercera parte, y ya con esta voy a cerrar. Creo que ya estoy en el límite del tiempo, o sea, y que sería la parte de las corporaciones. Si algo sostiene a estos grandes poderes, por supuesto, es la capacidad de obtención de recursos que tienen las corporaciones, pues en este caso transnacionales, ¿no? Ustedes saben que las 500 mayores empresas del mundo generan la mitad del Producto Interno Bruto del mundo, es decir, aquí está definido realmente la economía mundial. Yo presento 2 cuadritos muy sencillos. El primero es una secuencia histórica que nos permite ver de manera muy interesante. Creo que los números son chiquitos, no sé si los alcancen a ver, pero una lectura muy interesante ahí es que de los años 90 a la actualidad hay un
competidor en el terreno económico que se modifica en el caso de la disputa hegemónica. Tenemos a Estados Unidos que mantiene su posición alta, en primer lugar, en ingresos en este caso. Bueno, esa es la medida, digamos, más reveladora de la capacidad económica de las corporaciones, pero tenemos que en los años 90 el competidor cercano era Japón, y hoy Japón no tiene esa posición, ha bajado relativamente mucho en ella, y quien se colocó en su lugar es China. Por supuesto, son dos países de la cuenca del Pacífico. La cuenca del Pacífico es una potencia en sí misma si juntamos todos los países, pero con muchas diferencias internas que no les permiten funcionar bien a bien como visión hegemónica. Ahí un dato interesantísimo es entonces la manera como China se ha acercado fuertemente a través de sus empresas a disputar terreno económico, a ser un miembro muy relevante dentro de la competencia económica a tener en cuenta para los diseños hegemónicos, para los diseños de políticas, para diseñar estrategias económicas, militares, políticas, todo esto vinculado, territoriales, ¿no? como para mantener, poder disputar la posición de líder. China es una potencia en sí misma. China es un país muy rico, entre otras cosas, en recursos naturales. China tiene una cantidad de tierras raras que a veces no hay en otros lados, tiene muchos minerales, tiene ríos, tiene población, que es también una riqueza. En fin, tiene muchos elementos que lo hacen un país seriamente a ser considerado como un posible competidor. Tiene un elemento, digamos, de fragilidad del petróleo. China no tiene petróleo, que tiene poquísimo, no está al ver sus proyecciones hegemónicas, y en cambio Estados Unidos sí tiene petróleo a nivel de su proyección. Además de que controla, digamos, todos esos espacios petroleros que también están siendo disputados por Rusia, por China, por otros contendientes, pero que hasta la fecha todavía se puede decir que Estados Unidos es logrado quien logra fijar los precios, logra establecer vaivenes. Querida Nastel, estamos con límite en el auditorio. Tenemos que le permiten mantener una posición de fuerza a pesar de que cada vez lo ve más difícil, ¿no? Cada vez le cuesta más trabajo. Hay otro cuadrito, y el último sería, y yo realmente, Mónica, perdón, no me acuerdo qué cuadro es ese, el de ingresos, ¿verdad? ¿Tienes el cuadro 3? El cuadro que dice cómo China se está acercando millones de dólares por a mes de ingresos de las corporaciones chinas, a la obtención de ingresos que tiene Estados Unidos en el mundo, aunque todavía Estados Unidos mantiene la superioridad, pero es un contendiente, digamos, muy difícil de enfrentar ya en este momento. Un último elemento para cerrar la presentación, que ya pueden quitar el cuadro, es que la hegemonía no se construye de un dato. No basta que China rebase el nivel de ingresos que tiene Estados Unidos. No basta con que rebase la capacidad de los aviones militares que tiene Estados Unidos o de las protecciones antimisiles que tiene Estados Unidos. No basta con que culturalmente haya
inicie una cierta expansión de la cultura china, de la cultura rusa en el planeta. No basta con tener los yacimientos petroleros más importantes, hay que tener todo. Hay que tener todo esto de manera muy más articulada como para poder pensar realmente en que se forme una especie de masa crítica hegemónica como para contender con el hegemón que está en Tíbet, que está haciendo mucho daño, está depredando mucho el planeta para mantener su hegemonía, pero muy posiblemente su caída signifique la caída del capitalismo como un todo. El problema que tenemos es que en general los contrapesos hegemónicos, si bien en algunos casos muestran preocupación por el ambiente o por algunas cosas como estas, en términos generales siguen las mismas pautas de la modernidad, que son las que están llevando a la catástrofe ecológica, climática, social a este planeta, y es una catástrofe que la verdad tiene muchas vías de ser resuelta a través de los mismos cauces que la han ido generando. Entonces, en esto ya no me puedo extender, pero yo diría que ahí hay que pensar muy seriamente en cómo los contrapesos que se están generando y la relativa fragilidad quizá que puede irse construyendo de Estados Unidos tendría que ser simplemente un escenario como para que los pueblos levanten todo este sistema, lo volteen de cabeza y empiecen a construir un sistema de organización social distinto. Y para eso necesitamos también a la población negra, a las mujeres, a la población hispana, a la población nativa y a todas las minorías, las llamadas minorías de Estados Unidos y de cualquier otra parte del planeta. Este es un desafío muy grande y no vamos a poder solitos y aislados mirando solamente nuestros problemas como si fueran locales, porque no son locales. Nuestros problemas hoy en día son problemas sistémicos, son problemas planetarios. Y ahí en ese lugar es donde creo que nos tenemos que parar para fuerte y para dar la batalla más importante de nuestras vidas. Pues muchas gracias. Muchas gracias, un placer, Beatriz Vicio, que está hablando contigo en este momento. Excelente tu presentación, muchísimas gracias por estar con nosotros en la distancia, pero muy cerca. Bueno, la próxima tal vez va a ser en presencia.